Octavo, hace 2 años la administración provincial era un rasgo de generosidad, resolvió designar una renta anual de 300 rublos para aumento del personal médico en el hospital de la ciudad, que se pagaría hasta que se inaugurara un hospital central. De este modo, la municipalidad designó como ayudante de Andrés Efimich al médico provincial Eugenio Fedorovich Jobotov. Era todavía muy joven, apenas 30 años de edad, moreno, de gran estatura, de pómulos muy anchos y ojos diminutos. Saltaba a la vista que sus ascendientes habían sido extranjeros. Llegó a la ciudad con la bolsa vacía, con un pequeño maletín, en compañía de una mujer joven y fea, a quien llamaba su cocinera. La mujer amamantaba a un niño. Eugenio llevaba una gorra de visera, botas de montar y en invierno vestía un corto abrigo de pieles. No tardó en hacer buenas migas con el cirujano Sergio Sergiev y con el ecónomo, evitando por motivos desconocidos a los demás empleados, a quienes llamaba aristócratas. En su habitación guardaba solo un libro, las novísimas ordenanzas de la Clínica de Viena, para el año 1881. Cuando va a visitar a algún enfermo no deja de llevarse este libro. Durante las veladas suele jugar al billar en el casino, no siendo amigo de la baraja. 2 veces por semana visita el hospital, recorre las salas y despacha a los enfermos en la consulta. La falta absoluta de antisepsia y la aplicación de ventosas lo subleva grandemente, sin que por esto introduzca nuevos procedimientos, por temor de ofender a Andrés Efimich. A este, por lo demás, lo cree un viejo ladrón, sospechando que es muy acaudalado. Lo envidia en secreto, de buena gana ocuparía su puesto. Noveno. Una tarde de primavera, a fines de marzo, cuando ya no se veía nieve en la tierra y se oía el canto de los chorlitos en el jardín del hospital, el doctor salió con su amigo el administrador de correos para acompañarlos del portal. En aquel mismo momento entraba en el patio el judío Moisés, de vuelta de su expedición. Venía sin gorra, con chanclos bajos en los pies descalzos y llevaba en las manos un pequeño saquito con limosnas. Dame un copec, dijo dirigiéndose al doctor, temblando de frío y sonriendo. Andrés Efimich, que jamás había sabido negar, le alargó una moneda de 10 copec. Qué terrible es esto, pensó entre sí, contemplando los pies descalzos del judío, de tobillos rojos y descarnados, con esa humedad. Y luego, movido por un sentimiento mezcla de compasión y repugnancia, siguió al judío mirando su calvicie, sus tobillos. Al entrar el doctor, se levantó bruscamente Nikita del montón de ropas, cuadrándose ante su jefe. Buenos días, Nikita, dijo Andrés amablemente. ¿Qué te parece si se dieran unas botas a este judío? Porque de otro modo acabará por resfriarse. A la orden de vuestra señoría, lo transmitiré al intendente. Te lo agradeceré. Pídeselas en mi nombre. Dile que yo mismo lo he encargado. La puerta del vestíbulo que daba a la sala estaba abierta. Iván Dmitris, postrado en la cama y apoyado en un codo, escuchaba con ansiosa inquietud el son de la voz extraña, pero pronto reconoció al doctor. Temblando de rabia, levantóse de un salto y con el rostro encendido, con una mueca maliciosa y con los ojos desorbitados, se precipitó en medio de la sala. El doctor acaba de llegar, gritó, prorrumpiendo en una carcajada. Por fin, os felicito, señores. El doctor nos honra con su visita. Maldito canalla, vociferó en un ataque de sobreexcitación como jamás había tenido en el hospital, y dio con el pie contra el suelo. Matad a ese canalla. No, no, no basta. Habrá que ahogarlo en las inmundicias de la cloaca. Andrés Efimich, al oírlo, se asomó al departamento número 6, preguntando dulcemente: ¿por qué? ¿Por qué? Exclamó Dmitri, aproximándose a él con aire amenazador y envolviéndose convulsivamente en su bata. ¿Por qué? Por bandido, profirió con acento de repugnancia, retorciendo los labios como si fuera a escupir. Por charlatán, por verdugo. Tranquilícese usted, dijo Andrés Efimich sonriendo con aire de culpabilidad. Le aseguro a usted que jamás he robado nada y por lo demás creo exagera usted excesivamente. Ahora veo claramente que usted está enojado conmigo. Tranquilícese usted, se lo ruego. Si puede, dígame con toda calma, ¿por qué está usted enojado conmigo? ¿Y por qué me guarda usted encerrado aquí? Porque usted está enfermo, sí, enfermo, y con todo eso, docenas y centenares de
locos están paseando en libertad, porque su ignorancia no es capaz de distinguirlos de los normales. ¿Por qué estos desgraciados han de estar encerrados aquí, pagando por todos como corderos inmolados para el perdón de las culpas? Usted, el cirujano, el intendente y toda la chusma hospitalaria están, respecto a la moralidad, muy por debajo de cualquiera de nosotros. ¿Por qué entonces a nosotros nos encierran y a usted no? ¿Dónde está la lógica? El orden moral y la lógica no se pueden aplicar en este caso. Todo depende de las circunstancias. Los que han venido aquí están y los que no pasean libremente. Eso es todo. Que yo soy médico y usted un enfermo del espíritu, en eso no hay inmoralidad ni lógica, sino una simple casualidad. No entiendo esos absurdos, dijo Iván Dmitritch con voz sorda, levantándose en su cama. Moisés, a quien no usaba ni quita registrar en presencia del doctor, expuso en su cama los pedacitos de pan, papelitos y huesitos que llevaba, y temblando todavía de frío, murmuró algo en hebreo muy rápidamente, casi cantando. Debía figurarse indudablemente que había abierto una tienda. Déjeme usted en libertad, dijo Iván Dmitritch con voz temblorosa. No puedo. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque esto no es de mi incumbencia. ¿Qué provecho sacaría usted de ello? Váyase usted si quiere, pero los habitantes de la localidad o los policías los detendrán en el acto y volverán a traerlo aquí. Sí, sí, es verdad, dijo entre sí Dmitri frotándose la frente. ¡Qué horror! Pero, ¿qué me queda para hacer? ¿Qué? La voz de Iván Dmitri y la expresión de su cara joven y razonable que se contraía en continuas muecas atrajo la atención de Andrés Efimich. En aquel momento hubiera querido acariciar a aquel joven paciente para tranquilizarlo. Sentóse a su lado en la cama, reflexionó un instante y dijo seguidamente: usted pregunta qué hacer. Lo más recomendable en su situación es escaparse de aquí. Esto, sin embargo, desgraciadamente es inútil. No tardarían en detenerlo. Cuando la sociedad humana toma sus medidas para defenderse contra los criminales, los enfermos de espíritu y toda clase de gentes, en general, que podrían estorbarla, es inexorable. Lo único que le queda a usted es reconciliarse con la idea de que su estancia aquí es indispensable. Pues, ¿quién es el que saca provecho de todo esto? Puesto que existen cárceles y manicomios, tiene que haber moradores para ellos. Y si no es usted, seré yo o quizás otro cualquiera. Espere usted, cuando en el lejano porvenir deje de haber prisiones y manicomios, no habrá ni rejas en las ventanas ni batas para los dementes. Indudablemente, tarde o temprano, tiene que llegar esa época. Iván Dmitri sonrió sarcásticamente. Serán bromas, dijo guiñando los ojos. La gente de la calaña de usted y de su ayudante Nikita poco se preocupan del porvenir, pero puede usted quedar en la esperanza, distinguido señor, de que vendrán tiempos mejores. Quizás me expresé yo torpemente. Búrlese usted, pero la aurora de una vida nueva no tardará en resurgir. Entonces triunfará la verdad y celebraremos una gran fiesta. No lo verán mis ojos porque habré muerto como un perro, pero los bisnietos de mis descendientes lo verán seguramente. Los saludo con toda mi alma y me alegro por ello desmesuradamente. Adelante, que Dios os ayude, amigos míos. Con los ojos brillantes, Iván Dmitri se levantó de su cama y tendiendo los brazos hacia la ventana prosiguió con voz emocionada. Desde aquí, tras estas rejas, os bendigo, brindo por la verdad. Qué alegría siento en este momento. No veo ninguna razón seria para alegrarse, dijo Andrés Efimich, a quien todo el movimiento de Iván Dmitri le parecía teatral y al mismo tiempo muy interesante. No habrá entonces prisioneros ni manicomios y de verdad, como usted se ha dignado decir, triunfará, pero no por esto habrá cambiado la naturaleza de las cosas y las leyes naturales serán las mismas. Las personas seguirán enfermando, envejeciendo y muriendo lo mismo que ahora. Aunque una espléndida aureola ilumine su vida, no dejarán de encerrarlo en un ataúd y echarlo a la fosa. ¿Y la inmortalidad? No hable usted de eso. Usted no cree. Bueno, pero yo sí. Algún personaje de Dostoyevsky, de Voltaire, dice que si no hubiese un Dios, los hombres tendrían que inventarlo. Lo que es por mí, estoy profundamente convencido de que si no existiese la inmortalidad, tarde o temprano la inventaría la sublime inteligencia humana. Muy bien dicho, replicó Andrés Efimich con una sonrisa de satisfacción. Está muy bien que usted crea todo esto. Con tal creencia se puede vivir cantando, aunque uno esté emparedado vivo. Permítame usted,
¿Ha recibido instrucción en alguna parte? Sí, sí, señor. He estudiado en una universidad, pero no terminé la carrera. Es usted un hombre de ideas sanas y originales. En cualquier circunstancia que se encuentre usted, puede encontrar consuelo en sí mismo. La idea libre y profunda que tiene por objeto la comprensión de la vida y el absoluto desprecio de la vana estupidez del mundo son dos placeres sublimes que el hombre jamás llegó a conocer, y usted puede saborearlos a su antojo, aunque encerrado con triple rejas. Diógenes vivía en un tonel, pero se sentía más dichoso que todos los soberanos terrestres. Su Diógenes era un estúpido, respondió Iván Dmitritich sombríamente. ¿Qué me habla usted de Diógenes y de la comprensión de la vida? Dijo de repente en un acceso de cólera, saltando de la cama. Amo la vida, la amo apasionadamente, sufro de la monomanía de la persecución, de una ansia continua y torturadora, pero con todo eso hay momentos en que me arrebata una sed de vivir tan intensa que temo perder la razón. Tengo un deseo espantoso de vivir, un deseo horrible. En su agitación se puso a pasear por la sala y dijo luego bajando la voz: cuando me entrego a mis ensueños me parecen fantasmas, me visitan gentes extrañas, oigo voces, música y me parece que estoy paseando por bosques desconocidos, por la orilla del mar, y entonces tengo un deseo apasionado de tener alguna ocupación, algún objeto en que pensar. Dígame usted, preguntó Iván Dmitri, después de un rato, ¿qué ocurre por ahí? ¿Quiere usted decir en la ciudad o en el mundo en general? Pues bien, dígame primero lo que sabe de la localidad y luego qué del mundo en general. ¿Qué quiere que le diga? La vida en la ciudad es horriblemente aburrida. No hay con quien cambiar palabra ni nada que escuchar. No hay caras nuevas. A propósito, hace poco llegó un joven médico llamado Gobotov. A este recuerdo haberlo visto, no haberlo visto todavía yo. ¿Y qué sabe? ¿Será algún bobalicón? Sí, un hombre sin cultura, es extranjero, comprende usted, en resumidas cuentas, no hay completo estancamiento espiritual, hay cierto movimiento cultural. Esto quiere decir que debe haber allí también hombres de verdad, pero no se comprende que nos manden siempre gentes que no valen la pena de que se les mire siquiera. Pobre población. Sí, pobre población, suspiró Iván Dmitri, asintiendo al mismo tiempo, y el nivel general que escriben los periódicos y las revistas. La sala se fue oscureciendo, el doctor se levantó y de pie ya comenzó a contarle lo que se escribía en el extranjero y en Rusia, y le habló de la marcha de las ideas en los tiempos actuales. Iván Dmitri escuchaba atentamente, haciendo al doctor de vez en cuando alguna que otra pregunta, pero de repente, como recordando algo horrible, apretó su cabeza con las manos, postrándose en la cama de espaldas al doctor. ¿Qué le ocurre?, le preguntó Andrés Efimich. Ya no oirá usted ni una sola palabra de mi boca, dijo Iván Dmitri rudamente. Déjeme usted. ¿Pero por qué? Le repito, déjeme usted. ¿Qué diablo? Andrés Efimich, encogiéndose de hombros, suspiró y salió. Pasando por el vestíbulo, dijo: ¿podría ponerse un poco de orden aquí, Nikita? Hay un hedor insoportable. Está bien, excelencia. Qué agradable es este joven, pensó para sí Andrés Efimich al regresar a su habitación. Desde que estoy aquí, me parece este el primer hombre con quien puede hablarse. Razona con cordura y se interesa por lo que debe interesarse un hombre. Luego se puso a leer y se acostó, aunque durante todo ese tiempo no dejó de pensar en Iván Dmitritich. Al despertarse a la mañana siguiente recordó que la víspera había trabado conocimiento con un hombre razonable e interesante y resolvió volver a verlo en la primera posibilidad que encontrase. 10. Iván Dmitritich seguía postrado en la misma posición que la víspera, abrazándose la cabeza con las manos y teniendo las piernas encogidas. Su rostro estaba oculto. Buenos días, amigo, dijo Andrés Efimich. Ante todo, sepa usted que no soy su amigo, profirió Iván Dmitritich, ahogando la voz en la almohada. Y luego, hace usted un esfuerzo inútil, no sacará usted de mí ni una sola palabra. ¡Qué extraño!, murmuró Andrés Efimich confuso. Ayer discurrimos con tanta tranquilidad y ahora de repente se enoja usted sin que se sepa el motivo, interrumpiendo el diálogo bruscamente. Sin duda me habré expresado de un modo desagradable o habré manifestado alguna idea contraria a sus principios. Sí, no me desconcertará usted.
dijo Iván Dmitri, irguiéndose y mirando al doctor con ansia y con cierto sarcasmo. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Puede usted ir a otra parte a ejercer sus espionajes e investigaciones? Porque aquí no hace usted más que perder el tiempo. Ayer ya comprendí el objeto de su visita. Extraña fantasía, musitó el doctor sonriendo. ¿De modo que usted cree que soy yo un espía? Sí, lo creo. Un espía o un doctor que tiene el encargo de investigarme. Para mí es lo mismo. Ah, qué hombre es usted realmente. Qué estambótico. Dispense la expresión. El doctor se sentó en un taburete al lado de la cama, moviendo la cabeza compasivamente. Bueno, pues, dijo, supongamos que usted tiene razón, palabra comprometedora para delatarlo a la policía, que eh, su- supongamos que yo vengo a sacarle traidoramente alguna palabra comprometedora para delatarla a la policía, que luego a usted lo arrestan y lo llevan ante el tribunal. ¿Le parece a usted que en el juzgado o en la prisión estará usted peor que aquí? Y supongamos que quedará usted deportado o condenado a trabajos forzados. ¿Sería eso acaso peor que estar encerrado en este pabellón? Creo que no. Entonces, ¿para qué tener miedo? Estas palabras, por lo visto, hicieron un fuerte efecto sobre Iván Dmitri. El loco se sentó con toda calma. Eran las 5 de la tarde, la hora en que habitualmente Andrés solía recogerse en su cuarto, en tanto Dariushka le preguntaba si llegaba ya la hora de tomar cerveza. Afuera el aire estaba tranquilo y transparente. Después de comer, salí a dar un paseo y de este modo he entrado hasta aquí como usted, dijo el doctor. Tenemos ya plena primavera. ¿En qué mes estamos ahora? ¿En marzo? Preguntó Iván Dmitri. Sí, a fines de marzo. ¿Hay mucho lodo en el patio? No, no hay mucho. Las veredas del jardín ya están secas. Cuánto me encantaría ahora poder dar un paseo en coche hasta más allá de la ciudad, dijo Iván Dmitri, frotando los ojos enrojecidos, como si en aquel momento eh, acabara de despertarse, y luego volver a casa, entrar en una habitación tibia y confortable y hacerme curar por un médico competente en los males de la cabeza. Hace ya mucho tiempo que no vivo como un ser humano. Aquí todo me da asco, un asco insoportable. Después de la emoción de la víspera, el enfermo estaba cansado, sintiéndose caído y hablando con mal humor. Los dedos le temblaban y notaba una fuerte jaqueca. Entre un gabinete tibio y confortable y este departamento no hay diferencia de ninguna clase, dijo Andrés Efímil. La tranquilidad del hombre no está fuera de él, sino en sí mismo. Vaya usted a pregonar esta filosofía en Grecia, donde hay un clima templado y el aire está impregnado de olor de naranjos. Aquí no hay clima a propósito, pero dígame, ¿con quién hablé yo de Diógenes? ¿Con usted? ¿No es verdad? Sí, sí, era conmigo ayer a la tarde. El caso es que Diógenes no necesitaba un gabinete y una habitación caldeada, porque en su país hace ya calor. Allí cualquiera se echaría en un tonel, alimentándose naranjas y aceitunas. Pero si tuviera que vivir en Rusia, no digo yo que en diciembre, sino en mayo, hubiera pedido una habitación tibia. Créame usted que si hubiera enroscado como un caracol de tanto frío. No es eso. El hombre puede hacer sensible al frío, así como a toda clase de dolor. Marco Aurelio dijo, el dolor es una viva representación del dolor. Haz un esfuerzo de la voluntad para cambiar esta representación deshecha. Deja de lamentarte y el dolor desaparecerá. Esto está bien dicho. El sabio o simplemente un hombre que piensa y raciocina se distingue precisamente en que desprecia el sufrimiento. Siempre está contento y nada le causa asombro. Eso quiere decir que yo soy un idiota porque sufro, no estando contento y asombrándome de la miseria humana. Se equivoca usted. Si usted quisiese reflexionar más a menudo, comprender a lo despreciable que es todo lo exterior que tanto nos impresiona, es preciso tener en vista la comprensión de la vida, porque en ella está la verdadera dicha. La comprensión, dijo Iván Dmitri, frunciendo el entrecejo, lo exterior, lo interior, dispínseme, pero no lo comprendo.
Sé solamente, dijo levantándose y dirigiendo una mirada colérica al doctor, sé únicamente que Dios me ha dotado de sangre caliente y de nervios. Eso es, pero el tejido celular debe reaccionar a toda clase de excitación. Yo reacciono a los dolores, contesto con gritos y lágrimas, a la maldad con mi indignación, a las canalladas con la repugnancia. Eso, a mi parecer con acierto, se llama la vida. Cuando más bajo es el organismo, menos siente y con menos energía reacciona a la excitación. Cuanto más desarrollado es más impresionable y con más energía reacciona a la realidad. ¿Quién podía ignorar esto? Doctor, le digo que no he conocido aún a tales estúpidos. Para despreciar el sufrimiento, estar siempre contentos y no asombrarse de nada, es preciso llegar a este estado. Iván Dmitri señaló con el brazo al obeso Mújic cubierto con una gruesa capa de grasa, o hay que fortificarse por medio de los sufrimientos hasta el grado de perder toda la sensibilidad hacia ello, lo que significa, en otras palabras, cesar de vivir. Piense usted, no soy ni sabio ni filósofo, continuó Iván Dmitritch, irritado, no comprendo nada de esas cosas, no estoy en condiciones de poder razonar. Al contrario, razón cede admirablemente. Los estoicos, de los cuales parecen sus ideas una parodia, eran hombres notables, pero sus doctrinas quedaron paralizadas hace 1000 años, no habiendo dado entonces un paso adelante, como tampoco lo dará usted por sus ideas impracticables. No tuvo éxito sino en el reducido grupo de seres humanos que se pasa la vida estudiando y saboreando toda clase de teorías. En tanto, la inmensa mayoría no llega a comprenderlas. Una doctrina que predica indiferencia hacia las riquezas y hacia las comodidades de la vida, desprecio de los sufrimientos y de la muerte, es completamente incomprensible para la inmensa mayoría, que no ha de conocido las riquezas ni las comodidades de la vida. Despreciar los sufrimientos significaría para ellos despreciar la vida misma, puesto que toda la existencia del hombre consiste en sentir el hambre, el frío, las injurias, las privaciones y el miedo hamletiano a la muerte. En estos sentimientos se estriba toda la vida. Puede parecer pesada, odiosa, pero nunca despreciable. De este modo, lo repito, la doctrina de los estoicos no tiene porvenir. Como usted ve, desde el comienzo del siglo hasta hoy, sigue progresando la lucha contra el mal, la sensibilidad hacia el dolor y la capacidad de reaccionar a la irritación. Iván Dmitri perdió repentinamente el hilo de sus pensamientos, parándose indeciso y frotándose la frente con aire de disgusto. Quería decir todavía algo importante, pero se me ha olvidado, continuó el loco. ¿De qué hablaba? Ah, sí, uno de los estoicos se vendió en esclavitud para rescatar a su prójimo. Con eso puede usted ver claramente que había también estoicos que reaccionaban contra la irritación, como que además para realizar ese acto de magnanimidad, de perderse a sí mismo en pro de su prójimo, es preciso tener un alma impresionable y compasiva. En esta cárcel he olvidado cuanto he aprendido y quizá me acordaría aún de algo más. Y si pensamos en Jesucristo, Cristo reaccionaba a la realidad cuando lloraba, sonreía, se afligía, se gritaba y hasta él languidecía. No hacía frente a sus sufrimientos sonriendo, no despreciaba la muerte, sino que en el huerto de Getsemaní rogaba a Dios que le disparase el cáliz de la amargura. Iván Dmitri se sentó sonriendo. Admitamos, pues, dijo, que la tranquilidad y la dicha del hombre no estén fuera de él, sino en él mismo. Admitamos, además, que es preciso despreciar el sufrimiento sin asombrarse de nada. Pero ¿de qué base parte usted haciendo estas afirmaciones? ¿Es usted un sabio, un filósofo? No, señor, no soy filósofo, pero creo que esta es una doctrina aceptable para todo el mundo porque es razonable. No es eso. Quisiera saber por qué se cree usted competente en la cuestión de la comprensión de la vida, del desprecio a los sufrimientos y otras cuestiones por el estilo. ¿Ha sufrido usted acaso alguna vez? ¿Tiene usted alguna idea de lo que son los sufrimientos? Permítame que le pregunte, ¿le han pegado a usted en su niñez? No, mis padres sentían aversión a los castigos corporales. A mí, en cambio, me sufraba mi padre cruelmente. Era un funcionario severo que sufría de almorranas. Tenía una nariz larga y el cuello amarillo. Pero hablemos de usted. En toda su vida nadie lo ha tocado, ni siquiera con el dedo.
Nadie lo ha amedrentado ni lo ha estorbado. Usted es fuerte y sano como un toro. Usted ha crecido bajo la protección paterna, instruyéndose a sus costas, y luego no tardó en obtener una pingüe prebenda. Desde hace más de 20 años vive usted en un piso gratuito, bien caldeado, alumbrado, con servicio, teniendo el derecho de trabajar cuanto o cuando le parezca o de no hacer nada. Por su naturaleza es usted un hombre perezoso, indolente, y por eso ha procurado ordenar su vida de modo que nada lo molestara ni cambiara de sitio. En cuanto a las obligaciones, usted las ha abandonado al cirujano y al resto de la chusma, en tanto que usted se queda sentado en su cuarto tibio con tranquilidad, acumulando su dinero, leyendo sus libritos y divirtiéndose en reflexionar sobre las diversas necesidades de sentido elevado y, Iván Dmitri miró la nariz del doctor Roja de empinar el codo. En una palabra, usted no ha visto la vida cara a cara, lo ignora usted completamente y en realidad la conoce usted solo teóricamente. Desprecia usted los sufrimientos y no se asombra de nada por un motivo muy sencillo. Todo es vanitas vanitatem, lo exterior, lo interior, el desprecio de la vida, de los sufrimientos, de la muerte, la comprensión racional, el bien verdadero, es la filosofía más apropiada a un holgazán ruso. Usted ve, por ejemplo, como un mujik pega a su mujer. ¿Para qué entremezclarse? ¿Qué importa que le pegue si los dos así como así tienen que morir tarde o temprano? Y además, el que pega a su prójimo ofende con sus golpes, no a este sino a sí mismo. Embriagarse es estúpido, indecente, pero bebas o no bebas, tienes que morir igualmente. Viene una mujer a la consulta con dolor de muela. Ah, ¿qué importa? El dolor no es más que una ilusión del sufrimiento. Y además, esta vida no puede pasarse sin sufrimientos. Todos tenemos que morir. Así es que vale más que la mujer se vaya por su camino, que no me estorbe en mis cavilaciones y que no me impida beber. Vodka. Un joven pregunta por la luz de la norma de la vida. Cualquier otra persona reflexionaría un rato antes de contestarle, pero un hombre razonable ya tiene la lista de respuestas. Hay que caminar hacia la comprensión de la vida, hacia la felicidad verdadera. ¿Y qué significa esa fantasía de felicidad verdadera? Nadie puede contestar. Es claro, a nosotros nos aguardan aquí encerrados tras la reja, dejándonos podrir, martirizándonos. Pero todo esto es muy bonito y muy razonable porque no hay ninguna diferencia entre esta sala y un gabinete tibio y confortable. Pariente filosofía, no vale eso de tener su conciencia tranquila y creerse un sabio. No, señor, eso no es filosofía, no es razonamiento, no es amplitud de horizonte, sino solo pereza. Faquirismo, una demencia de sueño. Eso es, añadió Iván Dmitri en un nuevo acceso de cólera. Por más que desdeñe usted los sufrimientos, basta que se le tome un dedo entre la puerta para que grite como un mentecato. Es posible, sin embargo, que no grite, dijo Andrés Efimich, sonriendo levemente. Va, supongamos el caso de que usted esté atacado por la parálisis o que algún tonto o insolente, aprovechándose de su posición social o de su rango, le infiera a usted una ofensa pública y usted vea que este insulto pasará sin ningún castigo. Pues bien, entonces comprenderá usted que significa mandar a los demás la comprensión de la vida y la felicidad verdadera. No carece de originalidad, dijo Andrés Efimich, sonriendo satisfecho y frotándose las manos. Me sorprende en usted su tendencia a las generalizaciones y la verdad, la característica de mi persona que se ha dignado usted trazar en este momento es sinceramente espléndida. Le confieso que la conversación con usted me causa un inmenso placer. Ahora, pues, después de haberlo escuchado, sírvase prestarme atención a mí. 11. Esta conversación prolongóse cerca de una hora y produjo visiblemente una honda impresión sobre Andrés Efimich, quien desde entonces fue a visitar a la sala todos los días. Iba allí por las mañanas y después de comer, y a menudo la oscuridad de la noche sorprendía lo de partiendo con Iván Dmitrich. Al principio el loco le tenía miedo, sospechando en él malas intenciones y expresando francamente su hostilidad.
pero tiempo después se fue habituando y su brusca aversión se convirtió en condescendencia e ironía. En la enfermería no tardó en propalarse el rumor de que el doctor Andrés Efimich empezaba a frecuentar el departamento número 6. Nadie, ni el cirujano, ni Nikita, ni las enfermeras podían comprender el motivo de sus visitas, ni por qué pasaba allí horas enteras, ni de qué discurría, y por qué no se preocupaba de recetar medicamentos. Su conducta parecía extravagante. Miguel Averianich muchas veces no encontraba al doctor en su casa, cosa que antes nunca ocurría. También Dariuska se quedó muy confusa al notar que el doctor no bebía ya la cerveza en los intervalos fijos y que solía llegar tarde a comer. Un día, a fines de junio, el doctor Jobotov visitó a Andrés Efimich para hablar de cierto asunto. Al no encontrarlo en su casa, fue a buscarlo al patio donde le dijeron que el viejo médico estaba en la sala de enfermos del espíritu. Entró en el pabellón y deteniéndose en el vestíbulo oyó la conversación siguiente. Nunca llegaremos a un acuerdo y jamás logrará usted convertirme en su creencia, decía Iván Dmitri irritado. Usted ignora por completo la realidad que nunca ha sufrido más que como una sanguijuela. Se ha nutrido usted del dolor ajeno. Yo, en cambio, desde que nací he sufrido incesantemente. Por eso le digo que me considero superior y más competente que usted desde todo punto de vista. No es usted, pues, quien tiene derecho a darme instrucciones. No pretendo de ningún modo convertirlo, dijo Andrés Efimich tranquilamente, sintiendo que el loco no quería comprenderlo. Pero no es eso lo más importante, amigo mío. La cuestión no estriba en que usted haya sufrido y yo no. Los sufrimientos y los goces son pasajeros. Pasémoslo por alto y que Dios los tenga en cuenta. Pero la cuestión de que los dos pensamos razonablemente, que vemos uno en otro, hombres capaces de pensar lógicamente, esto nos hace solidarios por diferentes que sean nuestros criterios. Si usted supiera, amigo mío, qué asco me da la ignorancia general del mundo, la incapacidad, la impasibilidad de los demás y la alegría que experimento cada vez que hablo con usted. Usted es un hombre razonable y yo gozo escuchándolo. Jobotov entreabrió un poco la puerta mirando al interior del departamento. El doctor y el loco, con la gorra puesta, estaban sentados junto a la cama. Iván Dimitris gesticulaba, estremeciese a ratos, envolviéndose convulsivamente en su bata. El doctor permanecía inmóvil y con la cabeza inclinada, y en su rostro encarnado se notaba decaimiento y tristeza. Jobotov sonrió encogiéndose de hombros, dirigiendo una mirada de inteligencia a Nikita, este a su vez encogiéndose de espaldas igualmente. Al día siguiente, Jobotov apareció en el pabellón acompañado del cirujano. Ambos se detuvieron en el vestíbulo escuchando atentamente. Nuestro viejecito, según parece, ha perdido un tornillo, dijo Jobotov al salir del pabellón. Dios, apiádate de nosotros, pobres pecadores, suspiró el devoto Sergei, esquivando cuidadosamente los charcos en el camino para no ensuciarse las botas brillantemente embetunadas. La verdad, distinguido Eugenio Fedorovich, desde hace mucho tiempo lo esperaba. 12. Desde entonces, Andrés Efimich comenzó a notar a su alrededor cierto misterio. Los mújicos, las enfermeras, dirigíanse al encontrarlo miradas interrogadoras y murmuraban entre sí. La joven Masha, hija del celador, a quien el doctor con tanta satisfacción solía encontrar en el huerto de la enfermería y a quien siempre solía acercarse, acariciándole la cabeza, empezó a huir de él sin que se supiera el motivo. El administrador de correos, Miguel Averianich, al oírlo hablar no decía ya completamente exacto, sino que presa de una confusión incomprensible se limitaba a balbucir sí, 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 mirando a su interlocutor con aire de compasiva preocupación. Por motivo desconocido, comenzó a recomendar a su compañero que renunciase a beber vodka y cerveza, pero como era un hombre de distinguidos modales, no se expresaba directamente sino por alusiones. Tan pronto hablaba de un comandante de batallón, hombre excelente, como de un cura de regimiento, un hombre notabilísimo, alegando que los dos bebían hasta que enfermaron, pero que volvieron a recobrar la salud por completo al dejar la bebida. 2 o 3 veces visitó Andrés Efimich, su colega Jobotov, aconsejándole igualmente que dejara de tomar bebidas alcohólicas y recomendándole sin ninguna obvia razón que tomase bromuro de cal.
En el mes de agosto, Andrés Efimich recibió una carta del alcalde de la localidad en la que le suplicaba que fuese a entrevistarse con él por motivo muy importante. Apareció en el ayuntamiento a la hora señalada el doctor y encontró allí al jefe militar, al celador gubernamental de la escuela del distrito, a un concejal, a Jobotov y además a un señor obeso y rubio que le fue presentado como médico. Este doctor, de nombre polaco, de difícil pronunciación, vivía a 30 verstas de la ciudad en una hacienda y se detuvo de paso en la población. Y aquí un expediente que se refiere a su persona, dijo el concejal dirigiéndose a Andrés Efimich, después de haberse saludado y sentado alrededor de la mesa. Dice Eugenio Fedorovich que la farmacia no cabe ya en el edificio principal y que hay que trasladarla a uno de los pabellones laterales. Esto, después de todo, es cosa insignificante y el traslado es fácil, pero lo importante es que habrá que hacer una reconstrucción en la parte correspondiente del pabellón. Sí, sí, la reconstrucción es urgente, contestó Andrés Efimich después de una corta reflexión. Si se adoptara, por ejemplo, el pabellón del ángulo de la farmacia, precisarían unos 500 rublos como mínimo, aunque este gasto lo considero improductivo. Hubo un breve silencio. Tuve yo ya el honor de exponer este asunto hace 10 años, continuó diciendo Andrés Efimich con voz queda, haciendo observar que esta enfermería en su forma actual constituye un objeto de lujo superior a los recursos de que dispone la población. El hospital fue construido en 1840, pero el estado financiero de entonces era distinto. La población malgasta mucho dinero en construcciones superfluas y en crear empleos inútiles. Yo opino que con el mismo dinero y con una nueva disposición podrían costearse 2 hospitales modelos. Bueno, pues venga a esta disposición de que habla usted, dijo el concejal en tono agitado. Yo he tenido el honor de hacer la proposición de confiar la cuestión sanitaria al cuidado del gobierno provincial. Bueno, que se entregue el dinero a este gobierno para que pueda robarlo, dijo el médico rubio sonriendo. Eso es lo que suele ocurrir, asintió el concejal sonriendo igualmente. Andrés Efimich dirigió una mirada vaga e indolente al médico rubio diciendo, hay que ser justo. Hubo otro momento de silencio. Poco después fue servido el té. El jefe militar, muy confuso, sin que se supiera el motivo, se inclinó por encima de la mesa, tomó a Andrés Efimich de la mano y dijo, usted nos ha olvidado por completo, doctor. Claro, si usted está hecho un ermitaño, no le gustan a usted ni las cartas ni las mujeres, lo aburre nuestra compañía. Todos empezaron a hablar de lo aburrido que era para un hombre decente vivir en aquel pueblo. No había ni teatro ni música y en la última velada de baile que dio el club había unas 20 señoras y solo 2 caballeros. Los jóvenes no bailaban y preferían aglomerarse en el buffet o jugar a las cartas. Andrés Efimich, con voz lenta y queda, sin mirar a nadie, empezó a relatar cuán lamentable era el hecho de que los burgueses fueran perdiendo su energía vital, su corazón y su inteligencia, dedicándose a jugar a las cartas o a emplear el tiempo en conversaciones interesantes o en lecturas. No quieren aprovecharse de los placeres que proporciona la inteligencia. Solo el poder intelectual del hombre tiene verdadero interés y todo lo demás es vil y despreciable. Jobotov, que escuchaba a su colega con mucha atención, preguntó de repente, Andrés Efimich, ¿a cuánto estamos hoy? Después de haber obtenido la respuesta, Jobotov y el médico rubio, con tono inquisitivo, comenzaron a preguntar a Andrés Efimich qué día era de la semana, cuántos días tiene el año, y si era cierto que en el departamento número 6 vivía un profeta notable. Al ver esta última pregunta, Andrés Efimich ruborizóse y contestó, sí, es un enfermo, pero un hombre muy interesante. Y no le preguntaron más. En la antesala, mientras Andrés Efimich se ponía el abrigo, el jefe militar le puso la mano sobre el hombro y le dijo, suspirando, nosotros los viejos, ya estamos próximos a la hora de descansar. Al salir del ayuntamiento, Andrés Efimich comprendió que aquellos señores no eran sino una comisión encargada de hacer investigaciones acerca de sus facultades intelectuales. Recordó las preguntas que le fueron hechas, se enrojeció y sin saber por qué en ese momento, por primera vez en su vida, sintió una profunda compasión por la medicina. Dios mío, pensó entre sí al recordar cómo los médicos examinaban su estado intelectual.
acaban de terminar sus estudios de psiquiatría, se han examinado recientemente. ¿Cómo es posible que sean tan completamente ignorantes? No tienen la menor idea de lo que es la psiquiatría y por primera vez se sintió ofendido y enojado. Aquella misma tarde fue a visitarlo Miguel Averianich. Sin saludarlo, el administrador de correos se le acercó, le tomó la mano y le dijo emocionado: amigo mío, compañero de mi corazón, pruébeme usted en este momento que está convencido de mi sincero afecto y que me considera su verdadero amigo, amigo mío. Y luego continuó emocionado pidiendo que hablase Andrés Efimich. Lo quiero usted por su ilustración y por la nobleza de su alma. Escúcheme usted, amigo mío, los preceptos de la ciencia obligan a los médicos a ocultarle la verdad, pero yo como militar le diré a usted la verdad tal como es. Usted está enfermo. Dispénseme, querido amigo, pero es verdad, y a todas las personas que lo rodean lo han notado hace tiempo. Ahora mismo acaba de decirme el médico Eugenio Fedorich que es preciso que usted descanse y se distraiga para el bien de su salud. Completamente justo. Idea excelente. Uno de estos días conseguiré la licencia e iré a respirar otros aires. Pruébeme usted, pues, que es usted mi amigo. Salgamos juntos. Vámonos. Secundemos con esos viejos pellejos. Me siento completamente sano, dijo Andrés Efimich después de breve reflexión. No puedo irme con usted. Permítame que le demuestre de cualquier otro modo mi amistad. Irse sin saber dónde, sin conocer el motivo, sin libros, sin Dariuska, sin su cerveza, cambiar bruscamente el orden de su vida establecido durante 20 años. Esta idea le pareció al primer momento salvaje y fantástica, pero luego, al recordar la conversación que sostuvo en el ayuntamiento y el estado de opresión que experimentó al volver a su casa, aquella idea de alejarse por corto tiempo de la población donde un grupo de estúpidos lo tomaban por loco, le parecía atractiva. Y dígame usted, ¿dónde piensa ir?, preguntó. A Moscú, a Petrogrado, en Varsovia. He pasado los 5 años más felices de mi vida. ¡Qué ciudad asombrosa! Vámonos, amigo de mi alma. 14. El doctor paseaba, miraba en torno suyo, comía, bebía, pero la única sensación en él era un sentimiento de enojo hacia Miguel Averianich. Hubiera querido librarse de la fatigosa compañía de su camarada, abandonarlo, esconderse, en tanto que éste consideraba deber suyo no dejarlo solo ni un momento y proporcionarle cuantas distracciones podía. Cuando no había nada digno de ver, lo entretenía con sus conversaciones. Andrés Efimich lo soportó pacientemente durante 2 días, pero al tercer día manifestó a su compañero que se sentía enfermo y que quería quedarse todo el día en casa. El camarada contestó en el acto que en tal caso él tampoco saldría. En realidad era ya hora de reposar, porque los pies le dolían. Andrés Efimich, tendiéndose en un sofá de cara hacia el respaldo y con los dientes apretados, escuchó las explicaciones de su amigo, el cual le aseguraba con insistencia que tarde o temprano Francia derrotaría infaliblemente a Alemania, que en Moscú había muchos granujas y que no se puede juzgar de las cualidades de los caballos por sus apariencias. Al doctor comenzaban a zumbar los oídos y a latirle el corazón con aumentada fuerza, aunque por delicadeza no se decidió a rogar a su amigo que se alejara o que se callara un momento. Afortunadamente, a Miguel Averianich pronto lo aburrió estar encerrado y se fue a dar un paseo después de la comida. Al quedarse solo, Andrés Efimich respiró al fin libremente. Qué agradable era quedarse postrado, inmóvil en el sofá y saber que se encontraba solo en la habitación. En el aislamiento se encuentra la única dicha posible. El ángel caído se rebeló contra Dios, seguramente por haber anhelado la soledad que desconocen los moradores del cielo. El doctor quiso luego reflexionar de todo lo que había visto y oído durante los últimos días, pero era incapaz de sacarse de la cabeza a Miguel Averianich. Resulta pues, pensó el doctor irritado, que ese señor ha pedido la licencia y ha salido conmigo de viaje solo por amistad, por magnanimidad. Nada hay peor en el mundo que esa tutela de amistad. Puede ser que sea bueno, generoso o ingenioso, pero me aburre soberanamente. Hay personas en el mundo que aunque digan solo palabras razonables y agradables, dejan la impresión de unos imbéciles. Los dos
Días siguientes, Andrés Efimich siguió sintiéndose indispuesto. No salía de su cuarto, acostado en el sofá de cara al respaldo, y sufrió horriblemente siempre que su amigo trataba de distraerlo con sus conversaciones y solo sentía alivio en su ausencia. Estaba enojado consigo mismo por haber consentido en salir con su compañero y que de día en día volvía a ser más empalagoso y charlatán, sin que jamás llegara a dar un pensamiento un nivel elevado y serio. Ahora me siento invadido por aquella realidad de que me habló en su tiempo Iván Dmitrich. Pensaba indignado por su propia indolencia. Por lo demás, todo eso no son tonterías. Volveré a mi casa y todo seguiría su marcha como antes. En Petrogrado sucedió lo mismo. Días enteros quedábase encerrado en su cuarto, echado en el sofá, sin levantarse más que para tomar un vaso de cerveza. Durante todo ese tiempo, Miguel Adrianis no cesaba de insistir en que los dos debían partir para Varsovia. Querido amigo, dijo Andrés Efimich con voz suplicante, ¿para qué debo yo ir hasta allí? Vaya usted solo y permítame que vuelva a mi casa, se lo ruego. De ningún modo, protestaba Miguel Adrianis, verá usted una ciudad asombrosa. Allí he pasado yo los 5 años más felices de mi vida. Andrés Efimich no se sintió con fuerza para seguir protestando y, mordiéndose los labios, partió para Varsovia. También allí permanecía en su cuarto, acostado en un sofá, malhumorado consigo mismo, con su compañero y con los lacayos que fingían obstinadamente comprender el ruso. Miguel Averyanich, rebosante de salud y de cordial jovialidad como de costumbre, pasaba todo el día recorriendo la ciudad y buscando a sus antiguos conocidos. Más de una vez no volvió de noche a casa, en una ocasión en un estado de fuerte excitación, encendida la cara y con los cabellos desordenados. Durante un largo rato se quedó paseando de un rincón a otro de la estancia, murmurando algo entre dientes. Al fin se detuvo diciendo, el honor ante todo. Dando algunas vueltas más, se tomó la cabeza entre las manos y prefirió con acento trágico, sí, el honor ante todo. Maldito sea el momento en que me vino por primera vez la idea de venir a esta Babilonia. Querido amigo, exclamó dirigiéndose al doctor, desprécieme usted, he perdido en el juego, quisiera que me prestara usted 500 rublos. Andrés Efimich contó los 500 rublos y los entregó a su camarada sin decir palabra. Este, enrojecido todavía por la vergüenza y por la cólera, balbuceó un juramento absurdo, púsose la gorra y salió. Volvió 2 horas después y dejándose caer sobre el sillón lanzó un fuerte suspiro diciendo, he salvado el honor. Vámonos, amigo mío, ni un minuto más quiero quedarme en esta ciudad maldita. Granujas, espías austríacos. Cuando volvieron ambos amigos a su población era ya el mes de noviembre y las calles estaban cubiertas de una alta capa de nieve. El puesto de Andrés Efimich lo había ocupado entre tanto Jobotov. Habitaba todavía su antigua habitación esperando que volviera Andrés Efimich y desembarazara la habitación en el hospital. La mujer fea que hacía pasar por su cocinera estaba allí instalada en uno de los pabellones. Por la población circularon nuevos chismos referentes al hospital. Decía la gente que aquella mujer fea se había disgustado con el intendente de la enfermería y que éste la había arrastrado de rodillas ante ella pidiendo perdón. El primer día de su llegada, Andrés Efimich hubo de buscarse un alojamiento. Amigo mío, dijo el administrador de correos con aire cohibido, usted dispense la pregunta importuna. ¿De qué recursos dispone usted? Andrés Efimich contó silenciosamente el dinero que le quedaba y dijo, 86 rublos. No es eso lo que pregunto, profirió Miguel Adrianis, confuso, no habiendo entendido al doctor. Pregunto cuáles son sus recursos en conjunto. Ya se lo dije a usted, 86 rublos, no tengo más. Aunque Miguel Adrianis consideraba al doctor a un hombre honrado y distinguido, calculaba que éste poseía por lo menos un capital de 20.000 rublos. Al enterarse de que Andrés Efimich era pobre y que carecía de medios para vivir, prorrumpió instintivamente en llanto, abrazando a su compañero. 15. Andrés Efimich se estableció en la casita de 3 ventanas que pertenecía a la señora Bielova. En la casa no había más que 3 piezas sin contar la cocina. El doctor ocupó 2 habitaciones con ventanas a la calle. El tercer cuarto y la cocina era la vivienda de Dariushka y de los burgueses con sus 3 hijos. De vez en cuando
venía a pernoctar allí el amante del ama de la casa, un monje borracho que solía alborotar durante las noches causando espanto a los niños. Cuando aquel venía y sentándose en la cocina empezaba a pedir vodka, todos se encontraban muy violentos en su compañía. El doctor, movido de lástima, solía llevar a su habitación a los chicos que lloraban alojándolos en el suelo. Esto le causaba una honda satisfacción. Como antes se levantaban a las 8 y después de haber tomado su té, poníase a leer sus antiguos libros y periódicos. No tenía ya dinero para comprar otros, sea porque aquellos libros ya le eran conocidos o por haber cambiado de ambiente en el caso que la lectura ya no le atraía tan profundamente como antes y lo cansaba. Para no pasar el tiempo ocioso, hacía un catálogo detallado de sus libros, pegando etiquetas en sus lomos. Este trabajo mecánico y minucioso parecía de más interesante que la lectura misma. El trabajo monótono y cuidadoso parecía insensibilizar su pensamiento de un modo incomprensible. No pensaba en nada y el tiempo transcurría con rapidez. Hasta encontraba interesante meterse en la cocina ayudando a Dariuska a montar papas o a limpiar los granos de alforfón. Los sábados y domingos iba a la iglesia. Arrimado a la pared, con los ojos cerrados, escuchaba el canto pensado en su padre, en su madre, en la universidad, en las religiones distintas. Sentía cierta tristeza y tranquilidad hasta que hubiese terminado el oficio tan pronto. 2 veces fue a la enfermería a visitar a Iván Dimitrich para conversar con él, pero ambas veces el loco estaba excitadísimo y malhumorado, pidiendo que se le dejara en paz y alegando que de hacía mucho tiempo lo hastiaban las charlas inútiles. Decía que a los malditos miserables que tantos sufrimientos le habían ocasionado le pedía una sola recompensa, la reclusión solitaria. ¿Serían capaces de negarle hasta eso? Cuando Andrés Efimis despedíase de él, deseándole buenas noches, las 2 veces contestóle en tono mordaz: vete al diablo. Y Andrés Efimis, quedándose pensando si debía visitarlo por tercera vez, aunque hubiera deseado hacerlo. En otros tiempos, después de comer, Andrés Efimis solía pasear por sus estancias entregando sus reflexiones. Ahora, en cambio, toda la tarde, hasta la hora del té, vespertino permanecía tendido en el sofá de cara al respaldo, abandonándose a sus insípidos pensamientos que era incapaz de desechar. Lo ofendía que después de sus 20 años de servicio no le fuera destinada ni una pensión, ni siquiera una subvención temporal. En verdad que no había servido honradamente, pero ¿no recibían acaso la pensión todos los empleados retirados, honrados o bribones? La justicia en nuestro tiempo consiste ante todo en que las dignidades, las órdenes y las pensiones no sirven para recompensar cualidades y aptitudes morales, sino meramente los años que duró el servicio sin que se considere su calidad. ¿Por qué era precisamente él una excepción de la regla general? Todos sus recursos estaban agotados. Avergonzábase de pasar por delante de la tienda y mirar cara a su casera. Debía ya 32 rublos de cerveza y además el alquiler de la casa. Dariuska vendía clandestinamente sus viejos vestidos y sus libros, engañando a la dueña, asegurándole que el doctor no tardaría en recibir grandes sumas de dinero. El doctor se indignaba consigo mismo por haber gastado 1000 rublos en el viaje, que eran todos sus ahorros. Qué bien le vendía en esos momentos aquel millar de rublos. Lo irritaba que los demás no le dejasen en paz. En cuanto a Jobotov, consideraba su obligación visitar de vez en cuando a su colega enfermo. Todo en él contrariaba a Andrés Efimis, su cara llena, su antipática y alusiva el trato de colegas que le daba y hasta sus altas botas. Lo que le causaba aversiones era que consideraba un deber cuidar la salud de Andrés Efimis, creyendo que lo curaba de veras. En todas sus visitas le llevaba un frasquito de bromuro de cal y píldoras de ruibarbo. Miguel Averyanis creía también obligatorio visitar a su compañero y distraerlo. Cada vez que venía a verlo, tratábalo con afectada locuacidad, sonriendo forzadamente y asegurándole que aquel día tenía muy buen aspecto y que gracias a Dios las cosas iban mejorando. Por esto, sin embargo, no era difícil comprender que consideraba desesperada la situación de su camarada. Hasta entonces no le había pagado su deuda contraída en
Varsovia y se sentía continuamente abrumado por el pesado y vergonzoso recuerdo. Además, estaba siempre excitado, esforzándose en aumentar la cordialidad de sus carcajadas y en contar historias humorísticas. Sus anécdotas de historias eran interminables, haciéndose insoportable no solo a Andrés Efimi, sino a sí mismo. En su presencia, Andrés Efimi solía aislarse en el diván de cara al respaldo y escucharlo con los dientes apretados. Le parecía que su alma se cubría como de una capa de sedimento que parecía subir cada vez a mayor altura, amenazando impedirle la respiración. Para aturdir sus ideas absurdas, trataba de distraerse con la idea de que él mismo, como Jobotov y Miguel Adrianis, debía morir tarde o temprano, sin dejar ni un solo rastro tras de sí en la naturaleza. Si imaginamos que después de 1 millón de años un espíritu pasa volando por el espacio cerca de la Tierra, no verás más que una capa de arcilla y rocas desnudas. Todo, hasta la cultura y las leyes de la moral, se hundirá sin dejar huella. ¿Vale, pues, la pena de avergonzarse ante un tendero? ¿Vale la pena la repugnancia del malvado Jobotov y la pesada amistad de Miguel Averianis? Sandeces y boberías. Pero tales reflexiones no producían el deseado efecto. Apenas había conseguido representarse el globo terráqueo después de 1 millón de años para surgir tras una roca desnuda a Jobotov con sus botas altas y a Miguel Averianis sonriendo forzadamente o hasta balbuciendo con aire vergonzoso. En cuanto a la deuda de Varsovia, querido, uno de estos días de devolver el dinero. No se preocupe. 16. Un día Miguel Avelianis, después de comer, fue a ver a Andrés Elifimich, a quien encontró postrado en el sofá. Por una casualidad apareció en el mismo momento también Jacob con su bromuro Jobotov con su bromuro de cal. Andrés Efimich incorporóse penosamente, quedándose sentado con los brazos apoyados contra el sofá. Hoy, querido, empezó a decir Miguel Avelianis, el color de su cara es señaladamente mejor que ayer. Parece usted estar en la flor de sus años. A fe mía. Ya es hora de que mejore usted, colega, dijo Jobotov, bostezando. Apuesto a que usted mismo se ve ya aburrido por esta bagatela de enfermedad. Pronto ha llegado la mejora, advirtió Miguel Avelianis en tono jovial. Aún le quedan 100 años de vida. Es infalible. Aunque no sean 100, 20 siempre habrá, dijo Jobotov con acento de confortación. Nada, nada, colega. Uno no pierda usted el ánimo. Aquí no hay fantasmas que valgan. Nos daremos pisto todavía, dijo Miguel Avelianis riendo y golpeándose la rodilla. No, daremos pisto todavía. El verano que viene, si Dios quiere, saldremos disparados para el Cáucaso y le daremos la vuelta a caballo. Hop, hop, hop. Y de vuelta del Cáucaso no nos faltará diversión. Y quién sabe si no asistiremos a alguna boda. Miguel Avelianis guiñó astutamente un ojo. Lo casaremos, amiguito, lo casaremos, lo casaremos. Andrés Efimich sintió de repente que en aquel momento que aquella capa de sedimento le llegaba ya a la garganta. Su corazón empezó a latir con horrible violencia. Esto es indigno, dijo levantándose rápidamente y dirigiéndose a la ventana. ¿No comprenden ustedes acaso que no dicen más que sandeces? Hubiera querido proseguir en tono dulce y diplomático, pero a su pesar sintió de repente que se le cerraron los puños y los levantó sobre la cabeza. Déjenme ustedes, exclamó con voz alterada, enrojeciendo y temblando. Fuera, fuera de aquí los dos. Miguel Aveliani y Jobotov se levantaron contemplándolo al principio con estupor y luego con espanto. Fuera los dos, siguió gritando Andrés Efimich. Brutos, imbéciles, para nada me sirven tu amistad, para nada tus medicinas, estúpidos. Jobotov y Miguel Avelianis, mirándose uno a otro confusos, retrocedieron hasta la puerta y salieron a la antesala. Andrés Efimich tomó el frasco de bromuro de cal y se lo tiró. El frasco se partió con estrépito al chocar contra el umbral. ¡Al demonio! Gritó con voz plañidera, saliendo de la puerta. ¡Al demonio! Cuando se hubieron marchado sus visitantes, Andrés Efimich, temblando con un acceso de fiebre, se tendió sobre el diván y siguió repitiendo: brutos, imbéciles. Cuando se hubo calmado, pensó que el pobre Miguel Aveliani debía sentirse en estos momentos horriblemente avergonzado y apenado en lo horrible de su situación. Nunca antes hubiese ocurrido cosa semejante. ¿Dónde estaba su inteligencia y su distinción? ¿Dónde habían ido a parar su comprensión de las cosas y su serenidad filosófica?
Durante toda la noche el doctor no pudo cerrar los ojos, avergonzado de sí mismo. A la mañana siguiente, a las 10, dirigiéndose al despacho de correos para disculparse ante el administrador.